Desde hace un tiempo, el gobierno nacional y los medios hegemónicos están intentando instalar la idea de que la crisis actual es por los problemas económicos arrastrados en los últimos 70 años. En realidad, con la misma analogía que utilizan para instalar lo de los 70 años, podríamos decir que el inicio de los males es en 1880, 1890, 1930 o 1976, pues al fin y al cabo, el inicio es una cuestión de relato político. Lo que no es relato son los datos. Por ello, podríamos revisar qué pasó en los últimos 70 años en nuestra economía, pero antes aclaremos una cosa. Desde 1946 a la fecha, han pasado casi 73 años. El peronismo gobernó en 36 años y el antiperonismo lo hizo en 37 años. El déficit fiscal es el apuntado por el gobierno nacional como el peor de los males. Si revisamos los últimos 70 años, encontramos que solo en 6 existió superávit financiero, en 10 existió superávit primario. Todos los años donde hubo superávit, gobernó el peronismo, mientras que en los gobiernos radicales y las dictaduras militares siempre existió déficit fiscal. Si realizamos un acumulado, el déficit fiscal total promedio de cada uno de los gobiernos sería el siguiente: el peronismo 3,05% anual, radicales 6% anual, dictaduras militares 5,45% anual. Es decir, que en términos históricos, el peronismo fue el mejor administrador fiscal de los últimos 73 años y el radicalismo el peor, duplicando el déficit de los gobiernos peronistas. En cuanto a la balanza comercial, en los últimos 73 años, la Argentina tuvo 43 años de superávit comercial y 30 años de déficit. De los 43 años de superávit, 21 fueron en gobiernos peronistas, 9 en gobiernos radicales y 13 durante las dictaduras militares. Es decir, el radicalismo es el que peor resultado de balanza comercial ha demostrado. Si realizamos un acumulado, el resultado de la balanza comercial promedio de cada uno de los gobiernos sería el siguiente: peronismo, superávit del 0,8% del PBI anual; radicales, un déficit de 0,4% del PBI anual; las dictaduras militares, un superávit de 0,72% del PBI anual. Nuevamente, los gobiernos radicales muestran el peor desempeño y el peronismo el mejor. Si ahora tenemos en cuenta la inflación, en los últimos 73 años, el peso perdió más de 15 ceros. De estos 73 años, solo en 8 no hubo inflación y solo en 3 hubo deflación, es decir, baja de los precios. De los 8 años sin inflación, 6 fueron en gobiernos peronistas y 2 en gobiernos radicales. La inflación anual promedio de cada gobierno fue: peronismo 64,36% anual, radicales 370,79% anual, las dictaduras militares 109,14% anual. Nuevamente, el peronismo es el de mejor resultados y el radicalismo el de los peores. En los últimos 73 años, nuestro país tuvo 50 años de incremento del PBI y 23 años de recesión económica. Durante los gobiernos peronistas fueron 27 los años donde hubo crecimiento, mientras que en las dictaduras militares hubo 14 años de crecimiento económico y en los gobiernos radicales solo 9. El crecimiento anual promedio de cada uno de los gobiernos fue: peronismo 3,43% anual, radicales 1% anual, dictaduras militares 2,44% anual. Es decir, el peronismo nuevamente muestra el mejor desempeño, mientras que los radicales vuelven a mostrar el peor resultado económico. Teniendo en cuenta los datos, podemos afirmar categóricamente que es falsa la idea de que los problemas económicos actuales tienen que ver con lo que sucedió en la Argentina en los últimos 70 años. En primer lugar, porque durante esos años existieron distintos gobiernos con proyectos de país diferentes que tuvieron distintos resultados. En segundo lugar, porque hablar de los 70 años responde a una clara intención política de asociar la crisis actual a los inicios del peronismo. Esa falacia se cae al ver los datos que demuestran que el mejor desempeño económico de nuestro país en los últimos 70 años se dio justamente cuando el Partido Justicialista ocupó la presidencia.